no, perdón, al estómago, ¿no? El estómago es lámina 15. 17 es lámina de estómago. Entonces, en cada segmento, que vamos a ver 4 láminas, en cada segmento tenemos que identificar las 4 capas, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ya en el estómago ya hay serosa, sí o sí. Entonces, esto es un corte de estómago. Esto es un corte longitudinal de estómago. No, perdón, transversal. Un corte transversal de estómago. ¿Sí? Entonces, si alguna vez ustedes han visto un estómago por dentro, ¿han abierto alguna vez un estómago? No. Pero no han visto las imágenes, no han visto fotografías, qué sé yo, del interior del estómago. ¿Alguna vez han visto una endoscopía? ¿No? Entonces ahí se ve que el estómago no es una superficie lisa, sino tiene así como repliegues, ¿no? Esos repliegues se llaman arrugas. Y estas son las arrugas que estamos viendo acá. O sea que estas son estructuras macroscópicas, que nosotros no podemos ver, ¿sí? Macroscópicas. Entonces, estas arrugas, estas proyecciones hacia la luz van a estar envueltas por la mucosa. Entonces, si ustedes ven, aquí está, todo esto es una arruga. Arruga, no arruga, una arruga. Esta es una arruga. Entonces, esto está rodeado por un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. En el esófago vimos epitelio plano, estratificado, no queratinizado. A la altura del cardias, que es el esfínter entre el esófago y el estómago, vamos a ver una transición de epitelios. ¿Sí? Y es una transición bien brusca. De un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, pasa a un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor, muy bajito. Una sola capita de célula. Y esas células son mucosecretoras, pero recuerden que esas no son células caliciformes. Producen moco, pero no son células caliciformes. Entonces, cambia esto. ¿Sí? Y vamos a ver también que toda la estructura de la lámina propia cambia. En el esófago vimos que era una lámina propia con tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos y punto. No hay más. ¿Sí? No hay glándulas. En las submucosas hay glándulas, pero no en la mucosa. ¿Sí? En la lámina propia no hay glándulas. Pero ¿qué ocurre en el estómago? Si hay glándulas. O sea, el epitelio se va a imaginar y va a formar las glándulas gástricas. ¿Sí? Las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas son muy complejas. No son nada sencillas. Entonces, miren, todas estas imaginaciones vienen a ser las glándulas gástricas. Y aquí vamos a encontrar 3 tipos de células que tienen que aprender a reconocerlas. Entonces, el epitelio, este es el epitelio, vamos a ver acá, acá, el epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. Entonces, esto es importante. Y van a formar lo que se llaman las fositas gástricas, o violas. Y esto al fondo vamos a ver que se van a encontrar con los conductos excretores de estas glándulas de la lámina propia, ¿no? Las glándulas gástricas. Entonces, en la parte superior, que se llama el cuello, en el cuello de estas glándulas, vamos a encontrar estas células cilíndricas que tienen un citoplasma pálido, ¿sí? Que vienen a ser las células mucosas, que son diferentes a las células del epitelio, ¿sí? Células mucosas. Nos vamos un poquito más adentro y vemos que ya aparecen otras células, esas células que son muy llamativas, células poliédricas, pueden ser medio hexagonales, pentagonales, etc. Células poliédricas, con citoplasma muy
muy acidófilo. Esta lámina ya está un poco decolorada, ¿no? Pero en su guía de prácticas se tiene una lámina muy bonita, está bien coloreada, ¿no? Y vemos estas células bien acidófilas, bien rojitas, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen estas células? Tienen el núcleo. ¿Qué tipo de núcleo es este? ¿Qué tipo de núcleo es? La primera clase que vimos. ¿Qué tipo de núcleo es? Vesiculoso. ¿No lo ven? La primera clase ya se olvidaron. Que hemos tomado paso no sé cuántas veces. Ahí ven. Núcleo vesiculoso, o sea, hay mucha cromatina, se ve un núcleo muy clarito, ¿no? En cambio, estos núcleos que son más pinóricos, ¿no? Se ven pues más basóficos, ¿no? Y también vemos que estos núcleos tienen un nucleolo bien cómo se nota el nucleo, bastante se nota. Entonces, estas células son las células parietales o también llamadas células oxínticas. Parietales u oxínticas. Estas células parietales, ¿qué van a producir? Pero Dios, que tiene la cara que pone. ¿Qué? No está en la guía. ¿No está en la guía? No, solamente hay eso o intestino delgado. Pero tienen que haberlo visto ustedes en fisiología, en ortopedia. Un poco, pero no fue tan específica. ¿Pero no qué? No fue tan específica. O sea, si hablando por células, no fue tan específica. ¿Qué han hablado ustedes de la anemia perniciosa en morfo general? En fisiología y morfo general. Todo en nuestro cuerpo está relacionado. No pueden decirme que tiene que ver. No. Sí, pero no lo entiendo porque. Porque no lo están relacionando. Tú estás estudiando un curso por aquí, otro curso por allá, pero no integra. Lo que tienes que hacer es integrar lo que has aprendido acá, lo que has aprendido. Acá nosotros te podemos preguntar cosas de biología, cosas de histología general, cosas de fisiología general. Porque tienes que ir acumulando. No te puedes olvidar de nada. Como médico, no te puedes olvidar de nada. Todo lo tienes que tener a la mano. Memoria cancelatória, ya olvídense. Ya terminé el semestre, eso lo llevé el semestre pasado. No, tienes que recordarlo siempre. Siempre. Entonces tienes que entrenarte en eso. Es cuestión de entrenamiento nada más. No es que uno, no, que esto. Tu cabeza se va a acostumbrar a relacionar siempre. Ok. ¿Qué me dicen de la anemia perniciosa? A ver, ¿qué se acuerda qué cosa? ¿De qué? En el relato que no me recuerdo que estaba saliendo, estaba en el Pero eso ocurrió, no sabía de eso, ¿no? Factor parte del factor intrínseco, ¿no? Se han hablado del factor intrínseco, ¿verdad? ¿O no? Más o menos porque no se puede comer o algo así. Y tenía que ver en el estómago, que su recibimiento estómago puede ser por personas que se hacen la parte del estómago o por eso mismo. Claro, también puede ser una causa, ¿no? Pero lo que pasa es que las células parietales producen el factor intrínseco del cáncer. Este factor intrínseco del cáncer debe de pegarse a la vitamina B12. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos vitamina B12, la necesitamos pero no la producimos. Entonces, ¿de dónde lo tenemos? De lo que comemos, de lo que nos alimentamos. Entonces, cuando pasa por el estómago, ese factor intrínseco se tiene que pegar a la vitamina B12. Para que cuando pase por el intestino, el vago, se absorba. Si no, no se absorbe la vitamina B12. Pues la comemos, la botamos. Entonces, por eso necesitamos ese factor intrínseco que es producido por estas células parietales. Además, estas células parietales producen ácido clorhídrico.
eso es lo que hace pues, que el jugo gástrico sea tan ácido que puede ser muy cáustico, ¿no? pH bajísimo, 1.5, 2 es súper básico, súper cáustico, ¿no? Y en los perros todavía es más ácido. Por eso que los perros pueden comer los huesos sin que le dañe su mucosa. Porque tienen sus ácidos muy fuertes, más fuertes que los huesos. Entonces, este ácido clorhídrico, por un lado, va a servir para descontaminar un poco los alimentos, porque va a destruir pared celular, ¿no? De las bacterias. No todas, a veces hay algunas que están encapsuladas, como se hacen en tortillas, ¿no? Tienen su protección que no les hacer absolutamente nada. Entonces pasan y allá adentro el intestino digamos, salen de esa cápsula y nos causa daño. Pero bueno, va a servir pues, para ayudar a controlar un poco esas bacterias que podemos consumir. Además, que nosotros necesitamos ese ácido para que el pepsinógeno que van a producir las células principales se convierta en pepsina. Porque el pepsinógeno es una enzima inductiva. Entonces, que se va a activar cuando el pH suma en el grado. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros, nuestro cuerpo es súper sincronizado. Cuando está bajando el bolo alimenticio, entonces hay unas semillitas en el píloro que se llaman semillas G. Esas células G producen la gastrina, y la gastrina es una hormona que debe estimular a las células oxígenas, a las células parietales, para que produzcan ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el alimento, ya el pepsinógeno se convirtió en pepsina, inmediatamente va a atacar al mismo, ¿no? Bien. Eso lo va a ver con mayor detalle pues, en otros sistemas, ¿no? Bueno, entonces estamos con estas células, ¿no? Las células oxígenas. Miren cómo están así, células bien grandes, son las células más grandes, muy acidófilas, potencialmente celulosas. Tenemos estas células que tienen el citoplasma más basófilo, su núcleo también es más basófilo, ¿no? Que son las células principales. ¿Sí? Todas estas son células principales. Las células principales son las que van a producir simógeno, es decir, van a producir el pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno. Estas células basófilas son las células principales. Entonces, este pepsinógeno, estamos diciendo que cuando baja el pH, entonces se convierte en pepsina. Ok, se formó entonces, se mezcló este bolo alimenticio con el jugo gástrico y va a formar el quimo. ¿A dónde va a pasar el quimo? ¿A dónde va a pasar? No está filmado y está prohibido filmar. ¿Cómo? ¿Del estómago va a pasar el estómago? Estamos en el estómago, ¿dónde va a pasar al duodeno, pues a la primera porción del intestino delgado, ¿no es cierto? El intestino delgado, duodeno, el duodeno hígado, lo van a ver en morfosistemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este duodeno? Tiene que estar preparado para recibir ese alimento que viene muy ácido. ¿No es cierto? Está viendo el quimo es muy ácido, está lleno de ácido clorhídrico. Entonces se tiene que neutralizar. Entonces, es una maravilla, ¿no? Cuando va a pasar el alimento, ese quimo va a pasar hacia el duodeno, entonces se va a liberar otra hormona que es la colecistoquinina. Esta va a actuar sobre el páncreas libera bicarbonato de sodio, que es muy alcalino. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos para neutralizar? En el duodeno tenemos glándulas en la submucosa que se llaman las glándulas de Brunner. ¿Sí? Las glándulas de Brunner producen un moco alcalino que ayudan a neutralizar el quimo. Además, que viene también
la bilis, que también es sumamente alcalina. Entonces todo eso neutraliza ese ácido del estómago, ¿no? Y permite que pase el alimento a través del duodeno, se liberen muchísimas enzimas que actúen pues, sobre todas las moléculas que necesitamos que se liberen, ¿no? Que sean degradadas.